Hoy vamos a estudiar el segundo viaje de Pablo, ¿verdad? Vamos a comenzar. La semana pasada estudiamos el primer viaje de Pablo. Vimos que Pablo comenzó, ¿verdad? Desde, dame un segundito. Ok, ahora sí. Ok, en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40, está Pablo con Bernabé. Vimos que en el primer viaje, Pablo se fue con Juan Marcos y hicieron ese viaje, el primero, ¿verdad? Pablo, Bernabé, y se fueron con Juan Marcos. Pero esta vez, en Hechos capítulo 15, va a empezar el segundo viaje de nuestro hermano Pablo. Este segundo viaje ya se incorpora nuestro hermano Silas. Pablo tiene una diferencia, ¿verdad?, con Bernabé en cuanto a Juan Marcos. Recordemos que el primer viaje, Marcos no quiso ir con ellos. Se regresó a su familia. Se dice pues que Marcos quería estar con su familia. Seguramente no le gustó ese viajecito y esa parte de lo que estaba pasando con Pablo y Bernabé. Por eso es que Pablo y Bernabé discuten y tienen esa diferencia, ¿ok? Por Juan Marcos. Pero Sila era un joven, ¿verdad? También una persona que quería ir con ellos y lo invitan a este viaje. Pablo lo invita y Silas va con él, ¿ok? Vamos a ver aquí, ya, un segundito, ok. Aquí Pablo y Silas empiezan su viaje en Antioquía nuevamente. Este es el lugar donde salen los tres viajes de Antioquía. Recordemos que Antioquía era la iglesia que estaba en ese momento, ¿verdad? Una iglesia grande, una iglesia bastante fuerte. Y de allí Pablo hace su segundo viaje. Pero esta vez no es con Bernabé, sino con Silas. Empieza su segundo viaje. Luego él va a Listra. Listra, como ven allí en pantalla, ¿verdad? Pablo conoce a Timoteo. Allí en ese lugar conoce a nuestro hermano Timoteo, ¿verdad? Timoteo, ¿quién es? Un joven cristiano, llegó a ser gran discípulo de Pablo. La gente de Listra e Iconio hablaban muy bien de él, ¿ok? Era nieto de Loida y su madre era Unice. Era un hombre, un muchacho, pues, que estaba en las cosas de Dios de pequeño. Era de padre griego, ¿verdad? El apóstol Pablo lo circuncidó para predicar en las sinagogas y llevar la palabra a los judíos y a los fariseos. Siempre que Pablo en este segundo viaje, Pablo va directamente a la sinagoga. Por eso es que tiene que circuncidar a Timoteo. Esta es la razón porque tiene que circuncidarlo. Normalmente los niños antes de los 8 días tenía que circuncidarlo, pero porque eran padre de y madre judía, pero Timoteo era de padre griego. Por eso fue que Pablo, para no tener problemas en la sinagoga con los fariseos, con los judíos, él tuvo que circuncidarlo. Por esta razón, lo hizo. Entonces, en este momento, o en este tiempo acá, en Listra, es que conoce a Timoteo, ¿verdad? Y allí comenzó su viaje ya con Pablo y Silas, uniéndose al equipo de trabajo misionero. Vemos que es tan importante, ¿verdad? Los viajes de Pablo, porque allí vamos a ver más adelante que Pablo empieza a establecer las iglesias que en este tiempo conocemos, ¿verdad? Si vemos a mano izquierda está Colosas, ¿verdad? También está por allí también Esmirna, que habla también de Apocalipsis, está Éfeso también, ¿verdad? La carta a los Efesios. Y vemos que Pablo, ¿verdad?, comienza este viaje allí. Pero ¿qué pasa? Pablo se va luego allí a Troas, ¿verdad? Antes de Troas, él quiere ir a Bitinia, ¿verdad? Pero Pablo tiene una visión. O sea, a Pablo le fue prohibido hablar la palabra de Dios en Bitinia por el Espíritu Santo.
y fueron directo a Troas, donde tuvo la visión de ir a Macedonia, Europa, especialmente a Filipos. Pablo acá, ¿verdad? Él quiere subir a Bitinia para predicar el evangelio allí, pero el Espíritu Santo le dice que no. El Espíritu Santo le dice que él no puede ir allí, sino que vaya directamente a Troas, porque Troas era el comienzo de llevar la palabra a Europa, ¿ok? Recordemos que ellos simplemente en el primer viaje, ellos querían bajar de Troas, ¿verdad? Querían bajar a Efesio, que eso fue el viaje que hizo Bernabé con él. Él quería dar esa segunda vuelta, ¿verdad? Si vimos la semana pasada, él quería bajar por Éfeso, llegar allí, luego otra vez regresar a Tarso. Pero el Espíritu Santo le dice que no, que él tiene que ir a Troas, porque en Troas va a pasar algo importante, porque él tiene que ir a predicar mucho más allá. Si vemos que Jesús dijo que nosotros debemos predicar, que nuestra misión era predicar mucho más allá, ¿verdad? Que íbamos a ir hasta los fines de la tierra. Esta parte de acá, donde está señalado aquí la flecha, eso es ya la parte de Europa. De allí a Filipos, en la parte de arriba, está Europa allí. Allí comienza Pablo, ¿verdad? Y se va allí y tiene la visión, ¿verdad? Tiene una visión allí en Troas. Luego, de allí de Troas, sube a Filipo. Filipo es donde tenemos, ¿verdad?, a los hermanos filipenses, ¿verdad? Pablo predica a una mujer que se llama Lidia, ¿verdad? Esta mujer Pablo le predica, aceptó bautizarse, fue el primer bautismo que tuvo Pablo acá. Quizás Timoteo o Pablo ya estaba como que, bueno, me regreso o no me regreso. ¿Por qué? Porque no habían tenido una buena prédica en estos lugares que anteriormente habíamos ido. Pero la primera mujer que convierte se llama Lidia. Ella aceptó bautizarse, vendía telas de púrpura. Estas telas de púrpura eran unas telas muy especiales, ¿verdad? Esta mujer era una empresaria. Estas telas de púrpura eran las telas que utilizaban para los reyes, para las personas de mucho dinero. Entonces esta mujer tenía una buena posición, ¿verdad? Y por eso es que Pablo también le predica. Dice que se reunía con otra mujer a orar, y además que era gentil, ¿verdad? No era judía, tenía prácticas judías, y abrió sus puertas después que Pablo y Silas fueron encarcelados. Su familia, la familia de Lidia, se convirtió y seguramente se estableció la iglesia en su casa. Y allí vemos que Pablo empieza este viaje, ¿verdad?, con esta mujer. Pero ¿qué pasa? Luego, Pablo, allí mismo en Filipos, es encarcelado. ¿Ok? Porque es encarcelado por hacer el bien a una mujer de espíritu de adivinación. Esta mujer le empezó a decir a ellos que eran hombres que eran de Dios, y empezó a hacerlo y se molestó y le quitó ese espíritu de adivinación. ¿Qué pasó? Que esta mujer que adivinaba tenía unos hombres detrás de ella, quienes la colocaban a trabajar. Entonces estos hombres acusaron la verdad y a Silas, y fueron azotados. Aproximadamente 40 latigazos fueron azotados Pablo y Silas. Luego allí fueron encarcelados en Filipos. ¿Dónde fueron encarcelados? En un lugar totalmente a oscuras, al fondo de la cárcel. Allí no había nada como para ver, pues. O sea, lo único que ellos estaban allí. Quizás tenían grillos en sus piernas, con cadenas allí. Estaban, me imagino que estaban todos desmoralizados, porque no estaban haciendo lo que Dios le envió, pues, a predicar el evangelio. Solamente había una sola conversión, ¿verdad? Y ellos fueron encarcelados. Entonces allí empezaron a cantar y oraron Pablo y Silas, ¿verdad? Allí en esa cárcel hubo un terremoto.
¿verdad? Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 40. El carcelero se iba a matar, es la historia del carcelero. Ellos le predicaron porque este hombre pensó que se habían ido todos los presos y este hombre, bueno, ya iba a tomar su cuchillo, me imagino, su lanza y se iba a matar y ellos le dijeron, Pablo le dijo, mira, no lo hagas, ¿verdad? Y le predicaron el evangelio. Y este hombre allí fue bautizado y los que estaban en su casa. Regresaron a casa de Lidia y salieron a Tesalónica. Este momento en Filipo fue muy importante para Pablo, porque este hombre se bautizó, pues, y toda su familia, ¿verdad? De allí, Pablo se va a Filipo, a Tesalónica, perdón, de Filipo se va a Tesalónica, ¿verdad? En Tesalónica, Pablo en Tesalónica, ¿verdad? Eso está en Hechos 17, versículo 1 al 9, ¿verdad? Pablo acostumbraba a ir a las sinagogas siempre. En cada lugar que Pablo iba, como en el primer viaje, Pablo, su visión era ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba predicarle a aquellos judíos, a aquellos amigos, a aquel pueblo de Dios, ¿verdad? Acuérdense que los judíos eran el pueblo amado de Dios y él quería que conocieran la verdad. Él quería llevarle las buenas nuevas. Él quería llevarle lo que había pasado con Cristo. Quería llevarle lo que había sucedido, su cambio, y porque él estaba ahora predicando a Cristo, y no más bien porque no estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces su visión, o la visión de Pablo, era esta: llegar a las sinagogas y predicar a los judíos. Dice que algunos creyeron, ¿verdad? También griegos piadosos en gran número. Eso fue una victoria para Pablo porque ellos creyeron, ¿verdad? Y entonces tomaron hombres malos, ¿verdad? Para alborotar. Algunos hermanos enviaron a Pablo y a Sila a Berea. Berea está un poco más adelante. ¿Por qué? Porque Pablo sumió a predicar: el que creyera y fuera bautizado será salvo. Esa también es nuestra misión. Vemos que Pablo acá y Silas están, a pesar de que en el primer viaje lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, casi muere, él no le importó, él quiso seguir predicando el evangelio. Por eso es que es tan importante estos viajes de Pablo, porque Pablo está, a pesar de todo lo que le están haciendo, Pablo no le importa. Imagínense ustedes allí en Filipo, donde estuvo Pablo azotado primero, estuvo encarcelado, ¿verdad? Estuvo allí con Sila y diciendo seguramente, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque estamos aquí, no hay forma de salir, ¿ok? Más adelante, los mismos agentes dijeron que él era de romano, ¿verdad? Y por eso también le dejaron salir. Pero la misión de Pablo, o lo que quiere Pablo, es que haya una conversión verdadera en estos hermanos. Por eso es que la misión del cristiano, o la misión de nosotros, es llevar el evangelio a pesar de los problemas, a pesar de las angustias, a pesar de la pandemia, a pesar de todo. Debemos llevar el evangelio, porque nosotros simplemente debemos saber que cualquier persona en el autobús, en la calle, en el negocio, debería de oír de Cristo, debería saber que Cristo es nuestra única salida para estar bien con Dios. Jesucristo es la única camino para, en este tiempo tan difícil, poder llegar a los cielos. Entonces, esa era la misión de Pablo, Sila y Timoteo. Son hombres que dieron su vida, dieron su tiempo, ¿verdad? Y por eso es que a Pablo dice que lo envía a Berea, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó en Berea. En Berea pasa
que está más adelante, allí lo van a ver. Pablo y Silas en Berea, eso está en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 15. Pablo y Silas caminaron casi 18 horas para llegar a Berea. ¿Su objetivo cuál? De que toda Macedonia, toda esa parte de Europa, pudieran conocer a Cristo. Ya Berea era parte de Europa, lo que es ahorita. Entonces, toda esa parte, Pablo quería que el evangelio llegara, porque estaba recordando lo que Cristo dijo, o sea, hasta los fines de la tierra lleven el evangelio. Entonces dice, entraron nuevamente en la sinagoga para predicar, lo que Pablo estaba haciendo anteriormente. Predicar en las sinagogas, predicar en la sinagoga. Su visión era buscar gente judía, gente que pudiera conocer a Cristo. Dice que estos judíos eran nobles en Tesalónica y recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y saben qué hacían ellos? Examinaban las escrituras para compararlas con lo que Pablo decía. Ellos mismos estaban viendo, o sea, Pablo estaba predicando allí y ellos estaban viendo si era verdad. Y eso fue lo que pasó en la gente o los hermanos de Berea. Ellos no solamente se dejaron llevar por lo que Pablo decía, por simplemente lo que predican. Por eso es que cuando nosotros predicamos debemos llevar la palabra y llevarla así de esta forma. Que las personas vean que nosotros estamos haciendo lo que la palabra dice, no lo que nosotros decimos, sino que lo que la palabra dice es lo que está. Y eso es lo que se le va a predicar. Eso es lo que estaban haciendo ellos. ¿Ok? Judíos en Tesalónica llegaron donde Pablo a Berea. Y dice que alborotaron. Los que estaban en Tesalónicas caminaron 18 horas también y llegaron a Berea. Porque sabían que Pablo iba para allá y que Pablo iba a seguir predicando el evangelio. Estos judíos que no creyeron, ¿verdad? Fueron y alborotaron las multitudes. Los hermanos le rescataron y enviaron solo a Pablo en barco a Atenas, ¿ok? De allí, de Berea, perdón, Atenas. Ajá. Sila y Timoteo fueron a tierra, por tierra hasta encontrarse con Pablo en Atenas. ¿Por qué? Porque Pablo, seguramente los hermanos no tenían, recuérdense que se fue en barcos, ¿no? ¿Por qué no se fueron Sila y Timoteo? Porque seguramente los hermanos no tenían todo el completo el dinero para enviar a Pablo y a Silas y a Timoteo en el mismo barco. Por eso es que enviaron solo a Pablo, ¿verdad? En el barco a Atenas. Y Silas y Timoteo se fueron caminando, se fueron por tierra, porque seguramente no tenían lo suficiente dinero para irse en ese barco. Por eso que nosotros también aquí vemos que es importante, hermanos, es muy importante la obra del Señor, el poder dar, el poder aportar algo para que la obra llegue mucho más allá. Lo que los hermanos ofrendan, lo que nosotros ofrendamos, es para esto, es para que muchas personas puedan oír del Evangelio. Muchas personas puedan llegar el evangelio a sus casas, puede llegar el evangelio a su familia. Y eso no se hace simplemente solo, eso tiene detrás de eso, tiene folletos, tiene Biblia, tiene pasajes para ir a ese lugar, ¿verdad? Para trasladarse, ¿verdad? Hombres que se preparen para la obra de Dios. Entonces, estos hermanos, ¿verdad? Que le rescataron y que enviaron solo a Pablo, su visión era esa. O sea, lo que Pablo quería es que ellos aprendieran también a que podían dar, ¿verdad? Para que él fuera a otro lugar a predicar el evangelio. Por eso es que Sila y Timoteo se fueron por tierra, porque no les alcanzó seguramente el dinero para enviar a los tres. Sino que, bueno, hermanito Juan, usted tiene $2, usted tiene $5 por acá, tiene $4, bueno, aquí tenemos esto, bueno, ¿cuántos pasajes son? Son 3, bueno, alcanza para uno. ¿Quién se va? Bueno, Pablo. Ustedes lamentablemente se tienen que ir a pies. Por eso se fueron. Esa fue la forma de que también Pablo llegara más rápido, ¿verdad? Y también porque le estaban persiguiendo. Entonces, hicieron dos cosas. Primero, para que fuera a buscar para llevar el evangelio. Y segundo, para poderlo rescatar de estas personas que querían de verdad quizás otra vez azotarle y quizás hasta matarle. Entonces,
¿Qué estaban haciendo estos hermanos? Velar por la seguridad de Pablo. Amaban a Pablo y por eso es que lo hacen de esta forma. Entonces, de allí de Berea, él se va a Atenas. Recordemos que era Atenas. De Atenas, ¿verdad? Era una ciudad, muchos griegos, mucho lo que eran los dioses, ellos creían en mucho idolatría, demasiada idolatría, mucha idolatría, era en Atenas. Pablo llega allí, llega solo, ¿verdad? Él espera en Atenas, pero dice que él empezó a recorrer la ciudad y su espíritu se enardecía por ver tanta idolatría. Dice que le predicaba a los filósofos y Pablo se pone de pie para dirigir unas palabras. Aquí Pablo fue muy diplomático. ¿Por qué fue diplomático Pablo? Porque Pablo le pudo haber dicho, ustedes se van a ir al infierno, ustedes son idólatras. Pero Pablo sabía con quién estaba tratando, de qué forma podía predicar la palabra de Dios. Entonces fue muy diplomático y trató de un trato de ser respetuoso, ¿verdad? La inscripción en un altar que decía al Dios no conocido. Hemos oído esta historia, ¿verdad? Pero Pablo tomó esa oportunidad para predicar el evangelio. Aquí dice el Dios no conocido. Y utilizó ese argumento para predicar, pero se burlaban, ¿verdad? Porque Pablo le dice, mire, ese que ustedes tienen allí, el Dios conocido, es a quien yo sirvo. Claro, ellos no estaban hablando de Dios, pero Pablo tomó esa oportunidad para predicar. ¿Qué nos enseña Pablo aquí? Que debemos nosotros tener cualquier oportunidad en nuestras vidas para predicar el evangelio. No tenemos que ir a un lugar y empezar a ver, oye, ¿cómo le predico? ¿De qué forma? Sino que nosotros podemos, si estoy hablando con alguien, un mecánico, ¿verdad? Oye, ¿cómo le predico a este mecánico acá? Y le pido sabiduría a Dios, ¿cómo decirle? Porque no voy a decirle, mira, tú mecánico te vas a ir al infierno. No, sino que uno empieza una conversación, bueno, y con, wow, sí, los repuestos están caros, el aceite, oye, mira, hay una buena promoción, los hermanos Janes tienen buena promoción de aceites allá, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso hermano, oye, ¿por qué hermano? Bueno, ellos son cristianos, tú eres cristiano, sí, mira, yo, ellos son el hermano José Llanes, es pastor de la iglesia, tiene sus hijos que son familia, toda su familia son cristianos, y yo también soy cristiano. Se busca una forma de predicar el evangelio. Si vemos allá, y uno dice, oye, esa cruz, entonces uno empieza, oye, casi se parece a la cruz que donde Cristo murió, y esa cruz, o sea, claro, no era sino era de madera, y Cristo sufrió mucho allá. Entonces uno empieza por allí a predicar, como Pablo hizo con este poco de filósofo y toda esta gente en Atenas. Siempre hay una oportunidad para predicar, y eso es lo que Pablo siempre buscaba, y Timoteo y Silas. Buscar el momento para predicar. Solo algunos creyeron, y en la palabra de Dios, en el versículo, creo que es 34, 17, 16 34, solamente que creyeron Dionisio y Damaris. Dionisio y Damaris. ¿Por qué se nombra a estas dos personas? Porque imagínense todo y han convertido a personas que desde allá, de otro país, han tenido que venir acá y predicar el evangelio, simplemente los trasladó aquí para que una sola persona se convirtiera. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios, nosotros, cada uno de nosotros es importante. Imagínense todo el viaje que ha hecho Pablo, ¿verdad? Simplemente no para establecer iglesias. Si vemos allí que Pablo no, sino que convirtió, ¿verdad? A uno o dos iglesias. Entonces,
debemos ver eso y que gracias a Dios, Él tuvo compasión de nosotros y yo puedo decir que yo soy salvo. Pero ¿cuántas personas tuvieron para que me predicaran a mí el Evangelio y a cada uno de ustedes? Entonces, el viaje en Atenas fue importante. Luego entonces vamos, ¿verdad? A Corinto. ¿Saben quién es Corinto? Los hermanos de Corintio, primera y segunda de Corintio. Estos corintios fue la iglesia que estableció, o algunos hermanos que estableció allá en Corintio. ¿Quiénes son esos? Vamos a ver. Pablo llega a Corintio, conoce a alguien muy especial, conoce a Aquila y a Priscila. Hemos oído hablar de ellos, ¿verdad? Posiblemente judíos. ¿Por qué? Porque para poder tomar sus dineros. Entonces, dice que predicaban en la sinagoga. Pablo, su visión, como lo dije anteriormente, en la sinagoga. En este tiempo que ya ha pasado, claro, no pasaron ni una ni 2 semanas, pasaron varios meses para que pudieran llegar a Corintio. Imagínense cuánto tiempo tuvieron que caminar estos dos personajes, Timoteo y Silas, caminando allí, quizás cantando, orando, noche tras noche, para poder llegar a Corintio, ¿verdad? Dice que hubo un hombre que se llamaba Crispo, también principal de una sinagoga, y toda su familia fueron bautizados. Entonces, todo el trabajo que hizo Pablo, todo el trabajo que hizo Timoteo y Silas para llegar a Corintio, para que se convirtiera Crispo, todo el recorrido de Pablo para que se convirtiera Crispo allí. Fueron bautizados. Hubo otra visión. Dios estaba con él, que confiara. Estuvo 1 año y medio predicando y fue al tribunal. Ahí, bueno, fue al tribunal, ¿verdad? Llegamos entonces y Pablo deja a varias personas allá en Corintio y se trae vamos a ver qué pasó en Éfeso. En Éfeso, Pablo, ¿verdad? Dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, ¿verdad? Siguió predicando en las sinagogas, la serie de Éfeso, y regresó a Antioquía. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, son iglesias que ahorita mismo tenemos en la palabra de Dios. Vemos a los filipenses, vemos, ¿verdad?, a los tesalonicenses, vemos a los corintios, ¿verdad? Fueron iglesias importantes, tan importantes que luego entonces Pablo le hace la primera iglesia de Corintios. Fueron allí donde se estableció las iglesias. Fue en este viaje que Pablo quiso llegar a estos lugares para la iglesia. Igual que nosotros tiene una persona, debemos por lo menos tener un estudio con algo. No necesitamos ser evangelistas, hermano, no necesitamos ser grandes predicadores, simplemente llevar la palabra. Y si usted no puede hablar, mire, nosotros estamos acá para también, usted nos llama, mire, tengo una para estudiar la palabra. Si no me llama a mí, puede llamar a Henry, puede llamar a Marcelo, a los pastores, para que estudiemos con ellos, porque podemos llevar la palabra. Puede ser limpio. No hubo multitud, no hubo 3,000 como hizo Pedro en el día de Pentecostés, que se bautizaron 3,000 y la iglesia iba creciendo y se iban añadiendo cada día. Hechos 2:42, ¿verdad? Se iban añadiendo todos los días los que iban a ser salvos. No. Simplemente Pablo vino y predicó allí en Corintios, predicó en Berea, predicó en Tesalónica. Y estos hombres tomaron la palabra de verdad y empezaron también a predicar lo que Pablo le había dicho y ellos dijeron lo mismo. Y se fueron muchos bautizados y allí se estableció la iglesia, ¿verdad? De allí las conclusiones de todo esto. Dice, Pablo fue un misionero,
fue obediente en donde tenía que ir. Recuerden que él tuvo una visión y lo enviaron a Troas, que no pasara por allí por arriba, sino que fuera a Troas, y de allí tuvo otra visión para ir a Filipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia de Pablo y Jonás? Jonás le dijo, mira, ve a Nínive y predica, y Jonás no quiso. Lo contrario de Pablo. Pablo dijo, mira, sí, yo tengo que llevar el evangelio, tengo que predicar el evangelio, tengo que estar animado. Por eso es que le animo a usted esta noche, que anime, que se anime a predicar, que es bonito cuando uno le predica a alguien y esa persona se bautiza, ya es hijo espiritual de uno, porque uno le lleva el evangelio, ¿verdad? Como Pablo a muchos, ¿verdad? Le llevaba el evangelio, que eran como sus hijos. Dice, sus hermanos en Cristo le ayudaron. Dice, vemos el trabajo de Pablo por amor a Cristo. Llegó a cada lugar a buscar primero a sus amigos y luego a los gentiles, aunque a él le fue encomendado predicar a los gentiles primeramente. Y a Pedro le fue encomendado a predicarle a los judíos, pero ellos intercambiaron. Pablo le gustaba predicar primeramente a los judíos, ¿verdad? A su gente, y después a los gentiles. Obviamente le predicaba, pero primero su visión era ir a las sinagogas. Entonces en cada lugar quedaron pocas personas. Completó el segundo viaje. El evangelio convierte, hermanos. El evangelio llega. Una palabra, cualquier cosita que tengamos nosotros, que le podamos entregar al vecino, a la persona que va en el autobús, a cualquier persona que llegue a nuestro trabajo, simplemente un tratadito. Esa persona puede tener un problema grande y lo puede leer y dice, oye, esto me ayudó. Y por esto va a la iglesia, nos llama. Entonces el evangelio convierte. Porque no es simplemente uno lo lleva, pero Dios es el que tiene la potestad para traer a esa persona a la iglesia y ser un Pablo, un Timoteo. Dice, es importante, el libro de los Hechos aún se escribe hoy en día. ¿Por qué se escribe hoy en día, hermanos? Porque nosotros estamos llevando el evangelio cada día. Nosotros estamos llevando el evangelio a toda criatura, al mundo. Yo no me considero como Pablo, pero sí una persona que puedo llevar el evangelio, que tengo varios bautismos, que puedo bautizar a alguien, que puedo llevarle la palabra de Dios. O sea, no me importa. Si hay persecución más adelante, bueno, yo llevaría la palabra de una u otra forma. Entonces, ese libro de los Hechos aún no ha terminado. Se está escribiendo con su participación, con su entrega a la iglesia. Se está escribiendo todavía, porque dentro de unos años vamos a recordar, oye, el hermano, ¿se acuerdan del hermano Henry Llanes? Oye, tenía un don de palabra, predicaba, se metían 40, 50 en el dispositivo, le gustaba predicar el evangelio, llevó muchas personas el evangelio. Bueno, hace años vino un hermano, no predicaba muy bueno, algunos se metían, otros, pero bueno, trataba de hacer las cosas bien. Un hermano Elvi era de venezolano, predicaba siempre y bueno, a veces hacía buenas predicas, a veces no, pero convirtió a uno, convirtió a dos, pero por lo menos llevó el evangelio, llevó al mundo. Porque ese es mi propósito, hermano. Mi propósito no es de dar grandes prédicas. Mi evangelio es ayudando y aportando también para el evangelio. Dios movilizó gente para que allí, para predicar por amor. Nosotros todavía, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, el libro de los Hechos no se ha terminado. Debemos aportar a la iglesia, ¿verdad? En el trabajo, en ofrenda, para que otros hombres también. Qué bonito que nosotros podamos enviar a alguien de la iglesia de Cristo de Pilanquí a un lugar, ¿verdad? Para que predique el evangelio y que se establezca una iglesia allá. Es lo más importante, que de la iglesia de Cristo de Pilanquí salgan hombres como salió Timoteo, como salió Silas, como salió
el mismo Pablo a predicar a otros lugares y establecer iglesias allá.